Respondo a la anticiencia. Pasó lo siguiente. Y a ver si logro hacer lógica de esto, porque es raro. Yo, en un momento dado, hace un tiempo, hice un tuit donde mencioné simple y sencillamente que la Secretaría de Educación Pública en México estaba adoptando la idea de igualar a la ciencia con lo que llaman saberes ancestrales, tradiciones, supersticiones, creencias, costumbres y tradiciones de grupos indígenas, que según la Secretaría de Educación Pública son lo mismo que la ciencia. De hecho, parte de la nueva educación, de la nueva escuela mexicana que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, implica, por ejemplo, no enseñarles matemáticas a los niños, pues todas las matemáticas son europeas, como todo el mundo sabe, son occidentales, aunque las desarrollaron los indostanos y sobre todo las llevaron a su máximo nivel los árabes cuando al-Juarizmi, y por eso el algoritmo viene de al-Juarizmi, pero los árabes son occidentales, así que matemáticas son occidentales, ya, ¿no? Bueno, pero la India no está en Asia, que es de los números que usamos, no son de la India, son occidentales, se acabó. Y como es ciencia occidental neoliberal, no les vamos a enseñar, por lo menos en los primeros años a los niños, ni aritmética. Este tipo de cuestiones a mí me preocuparon muchísimo y puse dos cosas que había dicho la CEP, simplemente diciendo que es un proyecto para embrutecer a los niños. Esto lo retomó un programa de radio, un podcast en México, los de La Corneta. Les contestó una doctora en filosofía en la jornada Maya, en la jornada, a usted el favor. Y entonces yo le contesté a la doctora porque no estuve de acuerdo en lo que había dicho y dije que había más anticiencia en México. Parece que no se dio cuenta que el señor que puse allí se llama Trofim Denisovich Lysenko, cuya biografía entera pueden ustedes conocer buscándola entre los vídeos de este canal, porque ha hecho una amplia biografía de Lysenko y de sus ideas. Así que me lo van a tener que pasar ahora como si ya lo supieran. Y me acaba de responder la doctora Nayeli Hernández Cornejo. Una cosa le quiero agradecer, primero que nada, y es el tono. Yo sé que mi tono es bronco, duro, rasposo, rugoso, inconsecuente y bronco. Así soy. Pero lo que me suele pasar con los filósofos es que lloran, se enojan, me insultan, se lanzan a la dominem, se obsesionan conmigo. Hay uno que parece que es mi groupie. Todo lo que digo yo lo tiene que comentar. Pero lleva años obsesionado. Es una cosa, desde el punto de vista psicopatológico, muy interesante, ¿no? Los filósofos generalmente, pues, cuando reaccionan hacia mí son más brutos porque no suelen tratar ni siquiera de argumentar. Pero eso no quiere decir que la doctora no se equivoque. La doctora hace varias cuestiones que a mí me preocupan. Primero dice que la filosofía es la destinada para analizar la ciencia porque es una especie de metaciencia. No lo es. La filosofía es especulación sobre lo que sea, sin base ni rigor alguno. Por eso puedes tener siempre filósofos que opinen cosas totalmente opuestas y en el mundo de la filosofía se considera que ambos están en lo correcto o no se decide que ambos están en lo correcto, pero ambos son enormemente respetables. Y entonces lo que tienes es que de toda la panoplia de filósofos que ha generado la humanidad, pues eliges a los que más te están de acuerdo contigo y decides que ellos tienen la verdad. Y lo decides como lo decide cualquiera. Si no fuera así, los filósofos estarían de acuerdo, por ejemplo, ya no como los científicos. Los científicos están de acuerdo en que el agua es un compuesto cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. No hay químicos que estén opinando lo contrario. Pero también los historiadores están de acuerdo, por ejemplo, en que César Augusto gobernó del 27 antes de la era común hasta el 14 de la era común. Y no hay historiadores que digan, no es cierto, gobernó de 1984 a 1987 en Japón. No, César Augusto fue un emperador romano. Este tipo de acuerdos que tiene el conocimiento, cuando es independientemente verificado, no lo tienen los filósofos. Entonces, eso hace muy difícil que la filosofía se pueda atribuir la capacidad de analizar y dictaminar sobre la ciencia, que es lo que más les gusta a los filósofos. Parece molestarles mucho que en el siglo XVII la filosofía generó los métodos de la ciencia
Y en vez de pasarse del lado de la ciencia, pues siguen haciendo lo que hacía la filosofía antes, que es especular sin bases, o sea, sin bases sólidas la realidad. Que la filosofía tiene la pretensión de controlar a la ciencia, ya lo sabemos. Yo también tengo la pretensión de ser ala pivot de los Lakers, pero si yo creyera que soy ala pivot de los Lakers de Los Ángeles, estaría viviendo una ilusión peligrosa y necesitaría yo tratamiento. Y creo que los filósofos, cuando creen que son los rectores de la ciencia, los grandes analistas de la ciencia y los que señalan el caminito de la ciencia, necesitan atención. Como lo he contado en muchas ocasiones, yo en una ocasión les pregunté a 20 amigos míos que son investigadores científicos cuando habían ido a la Facultad de Filosofía a preguntar qué debían hacer. Y todos dijeron que ellos no hacían eso. O sea que lo de la filosofía es una alucinación. Cambia un poco lo que yo digo. Dice que según yo la ciencia no está condicionada por factores históricos y culturales porque consiste en realizar verificaciones que son invariables respecto de la cultura y la historia. Sí, es cierto. Hay matices allí. Evidentemente, si tú no tienes suficientes datos, pues las verificaciones se limitarán a los datos que tienes. Pero eso no significa que tu cultura dicte los resultados de la ciencia. Si no tienes los datos para ir más allá, no tienes datos para ir más allá, pero o puedes tener presiones religiosas o políticas en lo social que hagan que guardes tus cositas, como Copérnico, que se negó radicalmente a publicar hasta los últimos años de su vida, porque sabía que las hogueras de la Inquisición estaban siempre listas para recibir nueva clientela, y Copérnico era un polaco listo. Pero el que los científicos estén limitados por la realidad social, cultural a su alrededor, no significa que el conocimiento científico en sí cambie o deje de ser válido porque cambia la cultura. El agua es H2O en el México prehispánico, en la Unión Soviética de 1940, y no tenemos motivos para pensar que va a dejar de serlo en la Francia del 3500. Si existe Francia en el 3500, si existe agua en el 3500, será dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. A menos que uno sea filósofo, como Bruno Latour. Bruno Latour dice que la realidad se crea con el discurso, y por lo tanto él afirma, y es un filósofo muy respetado, propone que Ramsés II no pudo morir de tuberculosis porque la tuberculosis la causa el bacilo de Koch. Y el bacilo de Koch no fue descubierto sino hasta el 24 de marzo de 1882 por el científico alemán Robert Koch. Y por lo tanto, antes del 24 de marzo de 1882, nadie podía morir de tuberculosis. Morían de otra cosa, porque ese bacilo es creado por su descubrimiento. Y esto le genera un enorme respeto a Bruno Latour. A mí me parece que es una estupidez. La existencia del bacilo es independiente de nuestro conocimiento del bacilo. Así como Howard Carter no inventó a Tutankamón cuando abrió la tumba. La tumba estaba allí. Podemos tener razonable certeza en eso si creemos en la realidad objetiva. Cosa que muchos filósofos no creen. Por eso traía yo esta hoy de la realidad objetiva existe. Los filósofos se pueden dar el lujo de decir que no había bacilo de Koch antes de que lo inventara, que se lo descubriera el doctor Koch, pero los científicos no se pueden dar esos lujos. Pero rápidamente me acusa de positivista lógico, y como el positivismo lógico está mal visto en la filosofía, ¿quién definió qué era el positivismo lógico? Los filósofos. Y luego dicen que muy mal el positivismo lógico, y hace afirmaciones de autoridad. Dice: el positivismo tenía limitaciones que fueron mostradas justamente por filósofos como Tomás Kuhn, que era doctor en física, vaya argumento de autoridad, e Imre Lakatos. No, sí, mostraron cosas que no están demostradas. No tengo por qué aceptarlas como argumentos de autoridad. Dichos estudiosos señalaron que el concepto de verificación empírica es insuficiente para explicar la constitución de las teorías científicas. Yo nunca hablé de las teorías científicas, pero además nunca hablé de la verificación empírica, sino de la verificación independiente. Yo no hablé pues de eso, pero el recurso constante al argumento de autoridad de los filósofos me preocupa muchísimo. Yo quisiera señalar algo que ya dije que se pasó el otro día. Kuhn llama ciencia todo lo que se manejaba antes de que hubiera métodos científicos, antes del siglo XVII.
desde el siglo XVIII. No puedes llamar ciencia a lo que no era ciencia. Es decir, el concepto antiguo de ciencia era conocimiento. Si tú eras muy sabio, tenías mucha ciencia. Pero siendo rigurosos con los conocimientos, cuando estamos hablando de ciencia, estamos hablando de un método de conocimiento o de una serie de métodos de conocimiento, así como del conjunto de conocimientos que se obtienen utilizando estos métodos. A eso le llamamos ciencia. Lo que no se obtiene, lo que no utiliza estos métodos y ni se obtiene con estos métodos, no es ciencia. Cuando Kuhn dice que ha habido revoluciones científicas, porque lo que antes no era ciencia, pero luego cambió y cambió el paradigma. Por cierto, Bunge demostró que usó el concepto paradigma con distintas definiciones. Está haciendo trampa, la trampa de llamar algo que no es con el nombre de algo que sí es. Bueno, podría pasarme unas horas, es que el problema es claro, el galope de Gish en el que entran con gran facilidad los filósofos hacen que suelten tantas cosas, pero dicen, es que Newton, la teología de Newton se refleja en sus fórmulas matemáticas, en sus estudios de la gravedad. Dice, por ejemplo, que diversos estudios, que no son estudios porque no hicieron telepatía con Newton, dicen que hay un vínculo fuerte entre su concepto de Dios y su concepto de espacio físico, condición indispensable en su mecánica. El espacio físico era absoluto. Y el estudioso de Newton, José Antonio Robles, afirma que Newton era panteísta, como puede afirmar que fue futbolista del Barça. Basta leer a Newton. Cuando dice, Dios es el mismo, Dios siempre y en todos lados, principio, eso no es panteísmo, ni aquí ni en China. Así como puede uno leer el Scholium de la Principia Matemática de Newton y descubrir que aunque habla de Dios al principio, cuando habla del espacio absoluto utiliza un razonamiento que no tiene nada que ver con la teología. Nada que ver con la teología. Dice el espacio absoluto en su propia naturaleza, sin relación con nada externo, permanece siempre similar e inamovible. Suena razonable. Tenía que llegar a Einstein para decidir que esto no era razonable. El espacio relativo es alguna dimensión móvil o medida de los espacios absolutos que nuestros sentidos determinan por su posición en los cuerpos y que comúnmente se toma por espacio inmóvil. Tal es la dimensión de un espacio subterráneo, aéreo o celeste determinado por su posición con respecto a la Tierra. El espacio absoluto y relativo son iguales en figura y magnitud, pero no permanecen siempre numéricamente iguales. Yo no veo la teología por ningún lado. Está haciendo un razonamiento bastante lógico de acuerdo a los conocimientos que había en ese momento y llega mucho más allá de donde se había llegado en ese momento. Suponer que ese párrafo está condicionado por las mismas barbaridades por las que Newton creía cuando hacía numerología con la Biblia es muy aventurado y le exige esto que yo llamo retrotelepatía, es decir, leerle el pensamiento a Newton a distancia total, no se puede quejar. Pero bueno, voy a tratar de llegar a lo que resulta más importante, porque usa un montón de autoridades más. Ellen Longino dijo, y como Ellen Longino lo dijo, ya es verdad. Que otros filósofos hayan dicho otra cosa no lo menciona porque la elección de tus filósofos es una labor constante de cherry picking. Dice, resulta curioso que Schwartz interprete mi defensa de la dimensión cultural de la ciencia. Espera, pero yo no dije nada de la dimensión cultural de la ciencia. Yo hablé del condicionamiento cultural de la ciencia, que es otra cosa muy distinta. No es que tenga una dimensión cultural, la ciencia es cultura, es una parte de la cultura. No es que tenga una dimensión cultural, es que es parte componente integral de la cultura posterior a Francis Bacon. Yo no hablé de la dimensión cultural de la ciencia, sino del condicionamiento social de la ciencia. Resulta curioso que Schwartz interprete mi defensa de la dimensión cultural de la ciencia como una posición anticiencia. No veo cómo se sigue lo segundo de lo primero, nos dice ella. Creo que lo tengo aquí. Sí. No veo que eso tampoco implique defender la magia o la superstición. Dice, relatar la historia de las teorías, que ya no estábamos hablando de historia tampoco, y analizar los elementos culturales que influyeron en ellos, que los condicionaron no es lo mismo que influyeron, no es menospreciar las ciencias,
es entender cómo se ha construido uno de los más grandes logros de la humanidad. Ahí estamos de acuerdo. Tampoco veo que eso implique defender la magia o la superstición, porque esta concepción de la ciencia defendería que no podemos controlar los fenómenos naturales. Lo siento, pero no veo la relación. Le explico con gusto. Mire, cuando se acepta que la validez de la ciencia, el rigor del conocimiento, la fiabilidad de la observación, el cálculo o el experimento dependen del ambiente cultural y social, de que alguien la encuentre consistente con alguna convicción ideológica o política, como dice usted, se entra en el terreno del relativismo y en el mundo de Trofim, Denisovich, Lysenko, o en el de la ciencia racial nazi, pero no voy a hablar de esa ahora porque esas palabras cargadas llevan siempre a la emocionalidad y no la queremos. Las teorías de Lysenko lisonjeaban la cosmovisión de Stalin, las creencias generales en la Unión Soviética sobre la validez del materialismo dialéctico, y fueron proclamadas como verdad independientemente de que lo fueran o no. Si aceptamos que por el condicionamiento social de la ciencia las propuestas de Lysenko eran ciencia, y eran tanta ciencia como la evolución darwinista, ya no tendríamos forma de diferenciarlas. Cada una había sido aceptada socialmente en su momento, aunque hay que decir que le costó mucho más trabajo a la evolución darwinista ser aceptada de lo que le costó a Lysenko ser aceptado con su lamarquismo tardío por la Unión Soviética. Mucho tuvo que pelear los científicos en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a Thomas Huxley, que se tomó la molestia de ser el bulldog de Darwin. Mucho tuvieron que luchar para que se aceptara los conceptos de la evolución, que estaban claramente sustentados en la realidad que había observado Darwin y no en la moral victoriana, como también se me quiso decir. Aceptar, y además, ojo, a Lysenko se le vendió rápidamente a toda la Unión Soviética y a China. Adoptar el relativismo que califica a la ciencia por su condicionamiento social y privilegia aquellas afirmaciones que van de la mano de las creencias, la religión, las supersticiones o los devaneos filosóficos es anticientífico. Es lo que nos lleva a que Elena Álvarez Bulla tenga la cachaza de engañar impunemente a los campesinos zapatistas, asegurándoles como científica que es que el maíz transgénico ha perdido su alma, su chulel. Y como el condicionamiento social de la afirmación de que el maíz transgénico ha perdido su chulel es el correcto en los municipios autónomos zapatistas, eso se vuelve automáticamente ciencia en la visión que usted está proponiendo, doctora. Entiendo que la doctora no ve esta conexión que para mí es clarísima. El rigor científico exige limitarse a los hechos, a las evidencias o al observable. Cuando la filosofía duda de los hechos, de las evidencias o del observable, cuando equipara campos epistémicos por su alineamiento social, cuando incluso niega la existencia de la realidad objetiva, su militancia es inevitablemente anticientífica. Por último, acepto la puya que dice que el periodista y escritor afirma que confunde la ciencia con conocimiento. Curiosamente, en su vídeo, él algunas ocasiones parece igualar la ciencia, creo que lo tengo aquí. No. Igualar ciencia y conocimiento, y en otras parece distinguirlas. Sí, es cierto, ahí puedo aclarar. Si admitimos que el conocimiento es una creencia justificada, entonces tenemos diversos sistemas de conocimiento, no ni de broma. No admito que el conocimiento sea una creencia justificada. Es una definición tan blandengue, tan ausente de rigor, que convierte en conocimiento cualquier afirmación. Por ejemplo, yo le recé a San Pancracio para que lloviera y llovió. Por tanto, la existencia y actividad eficaz de San Pancracio son conocimiento. No lo son. El conocimiento exige la rigurosa aplicación de métodos de obtención de datos y llegar a conclusiones que pueden ser independientemente verificadas por personas, aun si son culturalmente distintas, si hablan otro idioma, tienen otras preferencias sexuales, pertenecen a otra nación, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento, más que una creencia justificada, es una afirmación demostrable y demostrada según reglas claras. Sí, hay formas de conocimiento que son distintas de la ciencia. Uno aprende japonés y no lo aprende con el método científico, uno aprende guitarra y no lo aprende con el método científico, uno aprende derecho y lo que tiene que hacer es aprenderse el código penal, porque si se pone a experimentar con él acaba metiendo a sus clientes a la cárcel. Pero esos no son los espacios de conocimiento no científico que la CEP está promoviendo y que son la superstición, la creencia, la tradición, el engaño. Voy a dejarlo aquí, porque había mucho más que decir y me he alargado muchísimo, lo sé, discúlpenme.